Baja aquí, me dijo, sin mirarme, mientras señalaba la acera del Paseo del Prado. Yo paré el coche sin decir nada, como un idiota. Ella abrió la puerta, se bajó, y se fue caminando como si yo no existiera. Tacones, vestido rojo, y una chaqueta sobre los hombros. Se perdió entre la gente. Ni un beso. Ni un hasta luego. Nada. Era viernes por la noche, 22:11 para ser exacto. Llevábamos 11 años casados y de repente parecía que yo era su chofer. Aquel momento me pareció raro, pero no raro de pareja cansada. Raro como cuando sientes que alguien te miente y no sabes todavía con qué palabras. La cita, según ella, era con su grupo de amigas de la universidad. Unas que, curiosamente, nunca he visto. Nunca me ha presentado a ninguna. Siempre ha tenido esa excusa, son muy suyas, no les gusta conocer parejas, solo chicas. Yo no soy tonto. Solo había decidido hacerme el tonto hasta entonces. No fui a casa. Me quedé en el coche. En silencio. Algo no me dejaba arrancar. Y entonces hice algo que cambió todo. Di la vuelta, estacioné en doble fila unas calles más allá del restaurante donde la dejé, apagué las luces y esperé. Sí, lo sé. Lo típico sería decir que me sentí un psicópata, pero no. Me sentí como un marido al que se le estaba escapando la vida. Nada más. Necesitaba saber. Nada de escenas. Solo saber. A las 22:49 salió. No con amigas. Con un hombre. Un tipo más joven, con americana y sonrisa de anuncio. Iban tomados del brazo, riéndose, como si fueran pareja de toda la vida. Ella ni siquiera miró alrededor. Ni se preocupó. Le había dado igual si yo seguía allí o no. No me vio. Pero yo lo vi todo. Lo seguí a pie, dejando el coche en una esquina. Se metieron en un hotel boutique a unas 4 calles del restaurante. No fue casualidad. No fue improvisado. Ella tenía una habitación reservada. Lo vi en la pantalla del mostrador. Fue entonces cuando lo supe. Todo lo que yo pensaba que era mi vida, había dejado de existir. Y así empezó todo. Esperé en la acera durante casi 20 minutos, mirando el letrero del hotel como si fuera a cambiar de nombre. No me moví ni un centímetro. Mi cuerpo quería correr, entrar, agarrar a ese tipo por el cuello, pero mi cabeza me obligaba a quedarme quieto. Me temblaban las manos, no por rabia, sino por la certeza que acababa de caer sobre mí con una claridad absurda. No era una corazonada, no era imaginación, no eran dudas ni celos ni inseguridades. Lo vi con mis propios ojos. Clara entró en ese hotel tomada del brazo de otro hombre. Ella no titubeó, no miró atrás, no se notaba nerviosa, no parecía alguien que estaba cometiendo un error. Lo hizo como quien ha repetido esa escena muchas veces. Era rutina. No entré al hotel, no era el momento. Me fui caminando, sin rumbo, sin pensar. No sé cuántas vueltas di. Cuando miré el reloj eran las 0:12. Me senté en una terraza vacía de la calle Fuencarral, pedí un café que no tomé y me quedé mirando la taza como si me fuera a responder. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Era la primera vez que lo hacía o solo la primera vez que la pillaba? ¿Por qué no lo vi antes? Bueno, sí que lo vi, pero no quise aceptarlo. Las cenas con amigas que nunca aparecen en fotos, los fines de semana en los que salía y no volvía hasta la mañana siguiente porque se quedó a dormir con Bea, las discusiones sin motivo, las excusas, la frialdad en la cama, los silencios en la cocina. Todo estaba ahí. Lo único que faltaba era que yo lo mirara de frente. Y eso fue exactamente lo que hice esa noche. Volví a casa pasadas la 1 de la madrugada. Clara aún no había regresado. Me senté en el sofá sin encender la luz.
Todo estaba en silencio, y por primera vez en años me di cuenta de que no conocía a la persona con la que compartía mi vida. A las 2:37 la puerta se abrió despacio. Escuché sus tacones entrar al recibidor, el sonido leve de la cremallera del bolso, y luego sus pasos descalzándose. No me vio en la oscuridad. Caminó directo al baño, luego a la habitación. Me levanté y fui detrás, en silencio. La luz de la habitación estaba apagada, pero ella ya se había metido en la cama. Me quedé parado en el marco de la puerta, sin saber si decir algo o irme a dormir al sofá. ¿Julián?, dijo con voz adormilada al oír mis pasos. Sí, soy yo, contesté, con una calma que no sabía que tenía. ¿Dónde estabas? Te noté raro cuando me dejaste, preguntó sin mirarme, dándose la vuelta en la cama. Dando vueltas por ahí, respondí. ¿Todo bien? No contesté. Me quedé allí parado un minuto más, observando cómo fingía estar tranquila. Lo que más me dolía no era el engaño, sino la facilidad con la que me mentía. No hubo culpa en su tono, ni un atisbo de duda en su actitud. Parecía realmente convencida de que podía seguir actuando como si nada. Me metí en la cama sin decir una palabra más. Esa noche no dormí. Y por primera vez entendí que ya no se trataba solo de una infidelidad. Era algo más profundo. Era desprecio, comodidad, rutina, una falta total de respeto. Era una mujer que había decidido que yo no importaba. Al día siguiente no hice nada. No le dije que la vi. No la confronté. No le grité. Me limité a observarla. Vi cómo preparaba el desayuno para los niños, cómo sonreía como si todo estuviera bien, cómo me decía ¿quieres café?, con la misma naturalidad que una esposa que no tiene nada que ocultar. Y en esa normalidad empecé a entender algo más. Clara no solo me había traicionado, me había borrado. Yo era un adorno en su vida, una figura que solo servía para que todo siguiera funcionando. Alguien que pagaba facturas, que recogía a los niños, que cumplía con lo necesario. El marido invisible. Esa tarde decidí que si ella jugaba a las apariencias, yo también lo haría. Fui al trabajo como cualquier lunes, pero en mi cabeza ya estaba trazando un plan. No iba a quedarme callado para siempre. No iba a permitir que me pasaran por encima como si no existiera. No iba a ser uno de esos hombres que descubren la verdad y se quedan llorando en una esquina. Yo necesitaba verla caer. No por despecho, sino por justicia. Quería que entendiera, de verdad, lo que era perder. Esa misma semana empecé a mover fichas. Busqué a un viejo conocido, Nacho, que ahora trabajaba en un pequeño despacho de abogados y me debía un favor. No le conté detalles, solo le pedí que me ayudara a entender mis opciones. Luego comencé a revisar nuestras cuentas, los bienes, los seguros, todo. Cada noche, cuando Clara dormía, yo me sentaba en el ordenador con una carpeta nueva, Plan B. No sabía aún cómo lo haría, pero ya no tenía dudas, la iba a destruir. Y lo haría sin perder la calma, sin escándalos, sin escenas. Todo medido. Todo frío. Esa noche, mientras ella se duchaba, tomé su bolso del perchero de la entrada y lo abrí con cuidado. No buscaba mensajes, ni fotos, ni pruebas. Solo necesitaba una pista más. Algo que me confirmara que ella ya no se molestaba en esconderse. Y ahí estaba, una tarjeta de acceso al mismo hotel donde la vi entrar. Nombre grabado, habitación 204, fecha abierta. La dejó ahí como quien deja el ticket de una compra. Como si no le importara. Como si yo ya no contara. Y en ese momento lo supe, ella ya había decidido vivir otra vida. Yo iba a arruinarla. El momento de hablar llegó una noche cualquiera, sin aviso, sin plan.
Había soportado varios días más de su teatro, sonriendo en la cocina, haciéndosela ocupada en el móvil, saliendo con las chicas y volviendo con cara de nada. Yo me limitaba a mirarla, a grabar en mi cabeza cada detalle, cada mentira pronunciada con naturalidad, cada gesto de quien no tiene ni una pizca de culpa. Pero no era paciencia lo que tenía, era rabia contenida. Y como todo lo contenido, acabó saliendo. Era martes, habían cenado los niños, se habían ido a dormir y ella estaba sentada en el sofá viendo una serie en Netflix con el volumen bajo. Yo estaba en la cocina, y con el cuchillo en la mano mientras cortaba una manzana, la escuché reírse con ese tono de complicidad falsa que ya me resultaba insoportable. Caminé al salón, apagué la televisión con el mando sin decir nada y me senté frente a ella. Se quedó en silencio un momento y luego me miró como si yo estuviera loco. ¿Qué haces, Julián? Quiero que me digas quién es, le solté, sin más vueltas. ¿Quién? Preguntó, fingiendo una sorpresa tan falsa que me dieron ganas de levantarme e irme. El tipo con el que estuviste el viernes. El que te acompaña al hotel. El de la habitación 204. No dijo nada. Ni una palabra. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Luego se levantó lentamente, como si le costara procesar lo que acababa de oír, como si creyera que podía escapar caminando a la cocina y esconderse detrás de un vaso de agua. Pero no la dejé. Me puse de pie antes que ella llegara a la puerta y la bloqueé. No cambies de tema. No salgas con excusas. No inventes nombres. Solo quiero que hables. Que tengas la mínima decencia de darme una explicación. Ya que decidiste arruinar todo lo que teníamos, al menos no lo hagas como una cobarde. No tienes idea de lo que estás diciendo, respondió con la voz temblorosa, pero no de miedo, sino de nervios, de saber que la acorralé. Tengo idea de todo. Te vi entrar con él. Vi cómo te reías, cómo lo agarrabas del brazo. Tengo la tarjeta del hotel. Tengo todo, Clara. Así que ahórrate la vergüenza y dime lo que quiero saber. ¿Y qué es lo que quieres oír, exactamente? ¿Que me cansé de vivir con alguien que hace tiempo que no me mira? ¿Que me harté de vivir con un tipo que se levanta, trabaja, come y duerme como si fuera un robot? ¿Que ya no me sentía mujer? ¿Eso es lo que quieres oír? No, le respondí con el tono más seco que me salió. Lo único que quiero oír es desde cuando me estás engañando. ¿Con cuántos? Si fue solo una vez. O si ya ni recuerdas los nombres. No te atrevas a hablarme así. ¿Y tú crees que mereces respeto después de esto? Yo no empecé esto sola, Julián. Hace años que esto estaba roto y tú no hiciste nada. Te convertiste en un mueble más de la casa. Te encerraste en tu rutina. Te alejaste. Me dejaste sola. No te dejé sola. Te fui fiel. Te cuidé. Pagué todo. Crié a los niños contigo. ¿Y ahora me sales con que es mi culpa que te metas a un hotel con otro tipo? No todo en la vida es dinero ni niños ni facturas. A veces uno quiere sentirse viva. ¿Y qué soy yo, Clara? ¿El muerto de tu vida? Tú hace tiempo que no existes para mí. Esa última frase me dejó en silencio. No porque me doliera, ya lo esperaba, sino por la frialdad con la que lo dijo. Había algo en ella que me hizo entender que no estaba arrepentida. No pedía perdón. No se sentía mal. No se derrumbó. Estaba parada frente a mí, justificando todo como si fuera una decisión racional, como si una infidelidad se pudiera defender como quien explica un error de contabilidad. Respiré hondo y di un paso hacia atrás. Gracias, le dije, sin sarcasmo. Gracias por decírmelo así. Porque me acabas de dar la razón. Ya no hay nada más que hablar. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a echar de la casa?
No. No voy a rebajarme a eso. Pero tampoco voy a quedarme aquí viéndote vivir dos vidas. Ya decidiste romper esto. Yo solo voy a encargarme de cerrarlo como se debe. ¿Qué vas a hacer? Lo que haría cualquier hombre que se respeta. Lo vas a ver pronto. Me fui a dormir al sofá. Ella cerró la puerta del cuarto. Y así pasamos la noche. En silencio. Por primera vez, no me dolía. Era una sensación distinta. Como si algo dentro de mí se hubiera desconectado de golpe. Como si todo el amor que alguna vez tuve por ella se hubiera evaporado en los últimos 15 minutos. Lo único que quedaba era una energía nueva. Fría. Controlada. Una certeza absoluta de que lo siguiente que vendría sería mío. Y sería para ella. Para que nunca olvidara lo que hizo. Ni con quién lo hizo. Ni en qué hotel. Ni con qué consecuencias. Al día siguiente, Clara salió temprano como si nada hubiera pasado, con su bolso de siempre, sus gafas de sol y la misma cara indiferente de las últimas semanas. Ni me miró. Ni un buenos días, ni una palabra. Solo el sonido de la puerta cerrándose con un golpe seco. Yo me quedé en la mesa de la cocina, con el portátil abierto y una carpeta al lado con todo lo que había estado recopilando, extractos bancarios, recibos, registros de llamadas, nombres de los lugares que ella visitaba, horas, fechas. Todo estaba perfectamente organizado. No era por despecho, era por orden. Si ella había elegido el caos, yo le iba a devolver precisión. Esa mañana no fui al trabajo. Llamé a un viejo amigo que trabaja en una gestoría y le pedí una cita rápida. En cuanto me recibió, le conté que quería iniciar el trámite de separación, que necesitaba asesoramiento legal y que tenía pruebas de una infidelidad. Le mostré la carpeta. No necesitó más de 10 minutos para entender el panorama. Me pidió unos días para reunir todo lo necesario y preparar la demanda. Le dije que no tenía prisa, pero que quería que todo estuviera listo sin margen de error. Me miró, serio, y me dijo que lo tendría. Volví a casa con una sensación rara, como si estuviera haciendo algo técnico, mecánico, y no el principio del fin de un matrimonio de 11 años. Pero no iba a permitir que ella saliera de esto como si nada. Esa noche, cuando Clara volvió, ya había tomado la decisión de empezar con la primera parte del plan. Me comporté con normalidad, no mencioné nada, ni siquiera hice comentarios. Dejé que se duchara, que se sentara a cenar como si todo estuviera igual. La dejé en paz. Al día siguiente, le escribí un mensaje desde un número nuevo, uno que había conseguido solo para esto. Fingí ser un tipo interesado en una colaboración profesional, alguien que había asistido a una de sus charlas en el colegio y quería invitarla a un evento. El tono era educado, directo, sin ninguna insinuación. Clara respondió con rapidez. Se mostró amable, curiosa, halagada incluso. Durante días, le envié mensajes que parecían completamente inofensivos. Ella contestaba con sonrisas digitales, con ese tono que creía que solo yo conocía. A la semana, me dio su correo personal. Luego, su número privado. Y al final, su intención clara de encontrarse conmigo para hablar en persona. Todo eso, lo guardé. Capturas, archivos, todo respaldado. No porque pensara usarlo contra ella legalmente, sino porque necesitaba demostrarme a mí mismo que no era un error, que ella ya estaba en otra vida y que yo tenía todo el derecho de terminar esta como quisiera. Después de eso, fui al colegio donde trabajaba. No para hablar con ella. Fui directamente a la dirección. Pedí una reunión con el jefe de estudios, con quien había coincidido una vez en una cena navideña. Le conté que era el esposo de Clara,
que estábamos atravesando una situación complicada y que creía que sería oportuno que él supiera que uno de sus docentes estaba usando el correo institucional y el móvil laboral para fines personales durante horas de trabajo. Le mostré una parte mínima de los mensajes. El tipo me miró incómodo, dijo que no podía hacer mucho, pero yo solo le pedí que quedara constancia de lo que había mostrado. Me fui sin más. No quería que la despidieran, no aún. Solo quería que empezaran a verla con otros ojos. Que dejara de tener el control en su entorno. Que la incomodidad empezara a trabajar por dentro. Después llamé a su madre. Nunca nos llevamos del todo bien, pero siempre me respetó. Le dije que necesitábamos hablar en persona, que era importante. Me recibió en su casa con la cara tensa. Le conté todo, sin exagerar, sin gritar, sin dramatismo. Solo los hechos. Le mostré las pruebas. Ella no dijo mucho al principio. Al final solo murmuró que lo sospechaba. Le pedí que no interviniera, que no intentara defenderla, que solo necesitaba que no se metiera cuando todo empezara a moverse. Me prometió que no lo haría. Esa fue la última conversación que tuve con ella. Una semana después, activé la parte más importante. Un día viernes, cuando Clara estaba en el trabajo, vacié completamente nuestra cuenta conjunta. No dejé ni un euro. El abogado ya había preparado una cuenta a mi nombre solo para este proceso. Transferí todo. Lo hice con legalidad, sin ocultar nada. El dinero era mío también. Y yo solo estaba protegiéndome. El sábado, con la ayuda de mi cuñado, saqué todas mis cosas del piso. No dejé ropa, ni papeles, ni fotos. Solo los muebles. Cuando Clara volvió esa noche, encontró el piso vacío de mi presencia. En la mesa del comedor había un sobre cerrado. Dentro estaban los papeles de la demanda, las pruebas, un resumen de mis movimientos y una nota escrita a mano que decía: no te deseo suerte, Clara. Solo que entiendas que tus decisiones tienen consecuencias. Esto es una de ellas. No contestó. No llamó. No escribió. Silencio total. Me fui a vivir a un piso pequeño que había reservado desde hacía semanas, en otro barrio. No estaba triste, ni furioso. Estaba en paz. Por primera vez en años, dormí sin interrupciones. No soñé con nada. No pensé en ella. Solo en mí. Porque ahora sí, todo lo que venía después iba a ser solo mío. Y ella, por primera vez, iba a tener que aprender a vivir con lo que rompió. Sin control. Sin ventajas. Sin red. Pasaron exactamente 5 días desde que Clara encontró el piso vacío y recibió los papeles del divorcio. No intentó buscarme, no llamó, no escribió, ni siquiera mandó un mensaje de esos absurdos que solo sirven para medir el daño. Nada. Solo su abogado, que me contactó por correo para confirmar que ella había recibido todo y que estaba al tanto de las condiciones. La respuesta fue formal, seca, sin objeciones. Aceptaba la separación y no ponía trabas en la división de bienes. Eso me sorprendió, pero no lo tomé como un acto de dignidad, sino como una jugada estratégica. Clara no peleaba por lo que ya sabía que no podía recuperar. El silencio no era resignación, era cálculo. Sin embargo, el sexto día apareció. Fue a las 8 de la noche. Me encontraba en mi nuevo piso, cenando algo simple frente al portátil, cuando escuché los golpes en la puerta. Sabía que era ella antes de mirar por la mirilla. Vestía ropa informal, vaqueros y una chaqueta, el pelo recogido como si no quisiera llamar la atención, pero no logró engañarme. La dejé entrar sin decir palabra. Se quedó parada en medio del salón, mirando alrededor como si esperara encontrar una foto nuestra en alguna esquina. No había nada. Ni rastro de ella en ese lugar.
Cerré la puerta con calma y me senté de nuevo a la mesa. ¿No me vas a decir nada?, preguntó, sin acercarse. ¿Qué esperas que te diga? No lo sé. Algo. ¿Que me odias? ¿Que te fallé? Lo que sea. No esto, dijo señalando el piso con desprecio, como si el hecho de no vivir en un lugar igual al nuestro le diera alguna autoridad. Ya dije todo lo que tenía que decir cuando te dejé los papeles en la mesa. No hay nada más. ¿Tú crees que esto se arregla así? No se arregla. Por eso terminé todo. Esto no tiene arreglo. Ni siquiera quisiste hablar antes. No intentaste entender. No me diste oportunidad. No hay oportunidad para alguien que lleva meses acostándose con otro tipo y entra a mi casa como si todo estuviera bien. No necesitas que te entiendan, necesitas que te reconozcan como lo que sos. Y eso ya lo hice. Se quedó callada, mordiéndose el labio como solía hacer cuando la conversación no iba a su favor. Caminó lentamente por el salón y se sentó frente a mí. No me miró a los ojos. Jugó con el anillo que todavía llevaba en la mano izquierda. No quería que pasara así. Pero pasó. Sí, pasó. No voy a mentirte. Pero tampoco fue tan simple como crees. Me importa poco cómo lo justificas. Pasó. Lo hiciste. Y lo escondiste. Durante semanas, durante meses. Lo hiciste con total conciencia. Así que no esperes que ahora escuche tu versión como si fuera una novela triste. ¿Y tú qué? ¿Tan perfecto te crees? ¿Tan intocable? Nunca dije eso. Pero yo no me acosté con nadie. No mentí. No salí con excusas. No usé la confianza que me diste para vivir una doble vida. Lo mínimo que esperaba era respeto. Ni siquiera eso tuviste. Te juro que no era algo planeado. No fui buscando a nadie. Simplemente pasó. No. No pasa así. No te metes en un hotel con alguien simplemente. Eso se elige. Se organiza. Se repite. Lo tuyo no fue un error, fue un patrón. Y por eso estás sentada acá, con una vida hecha pedazos que vos misma rompiste. ¿Qué vas a hacer con los niños? Lo que sea mejor para ellos. Ya lo estoy viendo con el abogado. Compartir la custodia, rotar semanas. No pienso discutir por eso. Si querés pelear por ellos, lo peleas en tribunales. Yo no voy a darte el lujo de verme arrastrado. No quiero pelear por eso. Los niños te adoran. Solo quiero que no crezcan con esta imagen de mí. Eso deberías haberlo pensado antes. No voy a mentirles, Clara. No les voy a llenar la cabeza, pero si algún día preguntan, voy a decir la verdad. No con odio, ni con rencor, solo con hechos. ¿Y eso te va a dejar en paz? No. Nada de esto me deja en paz. Pero me deja en control. Por fin. Ella se levantó, caminó hacia la puerta y se quedó parada ahí, de espaldas. No pensaba que te ibas a ir de verdad, dijo, en voz baja. Pensé que ibas a gritar, que ibas a hacer un escándalo, que ibas a seguir ahí, en casa, esperando que me arrepintiera. Te equivocaste como te equivocaste en todo lo demás. No dijo nada más. Salió sin cerrar fuerte, sin mirar atrás. Me quedé en silencio. No sentí alivio. No sentí victoria. No sentí nada. Solo el vacío de una historia que llegó a su fin. La conversación no cambió nada. No pedí disculpas, no ofrecí consuelo, no mostré debilidad. Tampoco busqué castigarla con palabras. Ya no hacía falta. Lo que pasó ya había marcado todo. Ahora, solo quedaba el después. Y ese después ya no la incluía.
La primera mañana después de esa conversación me desperté sin alarma, sin la sensación de tener que volver a esa casa donde había vivido más de una década con una persona que resultó no ser quien yo pensaba. El silencio de este nuevo piso no me molestaba. Al contrario, se sentía necesario. Por primera vez en semanas no tenía que controlar mis gestos, no tenía que fingir nada frente a nadie. Podía simplemente existir, sin tener que justificarme, sin tener que soportar miradas vacías ni palabras que ya no significaban nada. Me preparé un café y me senté frente a la ventana con el portátil abierto, mirando los correos del trabajo, sin ponerme ninguna máscara. No era felicidad lo que sentía, pero tampoco tristeza. Era otra cosa, algo que no sabía poner en palabras, algo que venía con la conciencia clara de haber hecho lo correcto. A veces lo correcto no se siente bien, pero sigue siendo lo correcto. Durante los días siguientes me enfoqué en los trámites, en ordenar todo para que mis hijos no se vieran atrapados en el caos de una separación mal llevada. Hablé con ellos con calma, sin rencor, explicando que mamá y papá ya no vivirían juntos, pero que seguiríamos siendo sus padres. No les dije los detalles, no hacía falta. Sabía que en algún momento lo entenderían, pero no tenía ninguna necesidad de cargarles con la historia de los adultos. Su reacción fue tranquila, aunque noté que el mayor miraba a Clara con cierta distancia desde entonces. Algo en él ya había cambiado. Yo no hice nada para forzar ese sentimiento. Solo estuve ahí, disponible, atento, sin manipular. Sabía que con el tiempo las piezas se acomodarían solas. El proceso legal fue rápido. Clara no peleó por los bienes. Se quedó con el piso, lo que era lógico, y accedió a un régimen de custodia compartida. No hubo discusiones, no hubo peleas en tribunales, y eso se lo agradezco. Quizás fue su manera de aceptar que lo arruinó sin tener que decirlo en voz alta. Quizás simplemente ya había hecho su duelo y quería cerrar todo cuanto antes para poder seguir con su vida. Me da igual cuál fuera la razón. Lo importante es que no arrastramos a nadie más en la caída. Todo se resolvió como debía. Limpio, sin escándalos, sin escenas innecesarias. Volví a ver a Clara un par de veces más, por temas de los chicos. Siempre fue correcto, breve, sin emociones. Ya no había tensión entre nosotros, pero tampoco había espacio para la nostalgia. Éramos dos personas que compartieron un proyecto que fracasó, que terminó por decisión de uno y por respuesta firme del otro. No había nada que recuperar. Solo quedaba asegurarse de que el daño no siguiera creciendo. A veces los cierres no traen redención. Solo traen final. Y eso fue exactamente lo que tuvimos. Hubo días donde me pregunté si había hecho todo bien, si no había sido demasiado duro, si debía haber intentado hablar antes, si valía la pena tirar todo por una infidelidad. Pero luego recordaba su cara cuando la confronté, la frialdad, la falta de arrepentimiento, las excusas que no tenían ni coherencia. Y me daba cuenta de que no había nada que salvar. Lo que existía entre nosotros ya estaba muerto mucho antes de que yo lo aceptara. Mi error no fue irme, fue quedarme tanto tiempo creyendo que las cosas podían mejorar sin que ella hiciera su parte. La gente dice muchas cosas cuando te divorcias. Algunos te llaman fuerte, otros te dicen que lo sienten, algunos opinan sin saber nada y otros simplemente desaparecen. No me importó ninguna de esas reacciones. Lo único que me importaba era recuperar la tranquilidad. Y poco a poco lo fui haciendo. Volví a leer en las noches, volví a salir a caminar sin tener que dar explicaciones, volví a tener conversaciones con mis hijos donde no había tensión, solo diálogo real. También volví a dormir bien, algo que había dejado de suceder sin darme cuenta. Nadie me llamaba a las 3 de la mañana, nadie me escondía nada, nadie esperaba que yo ignorara lo evidente. Eso, aunque parezca poco, lo era todo para mí. No tengo intención de volver a una relación pronto.
No porque tenga miedo, sino porque necesito tiempo para reencontrarme con cosas que fui dejando en segundo plano durante años. Hay libros que quiero terminar, lugares que quiero visitar solo, amigos a los que dejé de ver porque estaba demasiado ocupado manteniendo una rutina que ya no existe. Quiero recuperar mi espacio, mi voz, mis decisiones. No estoy roto. Solo estoy volviendo a mí. Y no necesito a nadie más para eso. Clara sigue con su vida. Supongo que con el mismo tipo o con otro. No me interesa. Lo importante es que ya no tiene acceso al mío. Cerré la puerta de manera definitiva. No hay espacio para segundas vueltas, ni para charlas pendientes, ni para cerrar ciclos con frases bonitas. Todo ya fue dicho. Todo ya fue hecho. Lo que venga ahora no tendrá nada que ver con ella. Será mío. Solo mío. Y eso, después de todo, es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque a veces perder a alguien no es una pérdida. Es simplemente el primer paso para volver a vivir. Como uno quiere. Como debe ser. Sin mentiras. Sin ella.